días, mi nombre es Diana Valencia y pertenezco a la sección de Circuitos Digitales SAIA. El día de hoy voy a exponer sobre los sistemas numéricos. Se puede decir que un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar información o cantidades. Para poder comprender los sistemas numéricos, primero que nada debemos olvidarnos de verlos de la manera convencional como siempre los hemos visto, como un número que se suma con otro y da un resultado, o simplemente como el medio que utilizamos para contar un objeto o determinada cosa, sino que hay que verlo más en un ámbito de transmisión de información. Entonces de esto va un poco lo que se quiere lograr con esta exposición, que es ver cuál es la función de los sistemas numéricos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque, como decía, hay que olvidarnos del como siempre convencionalmente lo hemos visto, y hay que ya grabarnos que se caracterizan por tener una base que indican cuántos objetos, es decir, cuántos objetos hay en el sistema. Entonces, aparte de esto, ese número de objetos también va a ser el coeficiente que determina cuál va a ser el valor de cada uno de los objetos dentro de cada sistema. Entonces, empecemos con el sistema decimal, que se podría decir que es el más común y el que conocemos, que su base es 10, porque consta de los números del 0 hasta el 9, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya todos los números después del 9 son una combinación de estos anteriores, ¿sí? Por lo tanto, como tal, solamente existen 10 números, y esos van desde el 0 hasta el número 9, ¿sí? Y la base del sistema vendría siendo 10, como lo dice en la pantalla. Luego está el sistema binario. El sistema binario quizás es uno de los más importantes y a su vez más complejos. El sistema binario solamente se compone, como lo dice su nombre, por dos elementos, el 0 y el 1, ¿sí? Por lo tanto, la base del sistema es 2, ¿sí? Cada dígito del sistema binario es un bit, ¿sí? Entonces, por lo tanto, 4 bits, como lo dice acá en el ejemplo, se llamaría cuaterno. 8 bits, como este ejemplo, sería un octeto o byte. Bit y byte son conceptos diferentes, ¿sí? Y 1024 bytes serían un kilobyte. Y 1024 kilobytes vendría siendo un megabyte. Y 1024 megabytes vendría siendo gigabytes. Entonces ya de esta manera nos damos cuenta cómo el sistema binario se viene introduciendo en nuestra vida, ya que por este medio nosotros podemos obtener todo lo que es la computación, porque las computadoras operan a base de un sistema binario. Nosotros ingresamos información y en su software se maneja por medio de ceros y unos. Todo lo que ingresamos en nuestra computadora se transforma en ceros y unos. No lo podemos ver, pero de esta manera es como se opera el software, ¿sí? El sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal se compone por 17 objetos dentro del sistema, ¿verdad? Que vienen siendo los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Entonces, la base del sistema es 16, porque tiene 16 factores, 16 símbolos que componen el sistema. Entonces, en este sistema se puede convertir directamente al binario, como se mostrará más adelante. Sí, el sistema octal. El sistema octal es parecido al sistema decimal, ya que este consta de los números del 0 al 7 y la base del sistema es 8, porque los números van del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, la base de los sistemas siempre va a ser la sumatoria del número de los dígitos que tiene el sistema, o tan simple como pensar que siempre va a ser un número mayor al último número del sistema,
porque estamos contando el 0, ¿sí? Y lo siguiente que voy a exponer es la conversión la conversión para el sistema decimal. Para convertir un número decimal a un número binario, debemos tomar, por ejemplo, el número 42, dividirlo en 2, ¿sí? El residuo va a ser mi primer número binario. Luego, el 21, dividirlo entre 2, mi segundo número binario. Y así sucesivamente hasta culminar con la cantidad. Luego, tenemos la conversión de un número decimal a un número octal. Es parecido porque se toma la cantidad que queremos convertir y se divide sucesivamente entre 8, ¿verdad? Y luego se toma el residuo, que es el 3, luego acá tomamos el 0, que también es residuo, y el 5, es decir, se invierte. El último residuo se coloca como primero, se toma desde el último hasta el primer residuo para colocarlos en este orden. Y luego tomamos el número decimal, que vendría siendo, donde está acá la coma, 625, y lo multiplicamos por la base del sistema octal, ¿verdad? Que sería decimal octal. Multiplicaríamos 625 por 8 y nos daría valor de 5. Claro, hay que colocar 0,625 por 8 para que nos dé este 5. Entonces colocamos el 5 en base a el 8, que es el sistema que estamos convirtiendo. Luego está la conversión de un número decimal a un número hexadecimal. Entonces dividimos 250 entre la base del sistema, que es 16, y me da un valor de 15. El residuo de esta división me da un valor de 10. Entonces, el valor número 10 en el sistema es la A. Por lo tanto, digamos que la conversión de 250 del primer dígito vendría siendo A. Luego esto lo volvemos a dividir entre la base del sistema, que es 16, y da por resultado 0. Esto de residuo me arroja 15. Por lo tanto, buscamos el factor 15 en el sistema y nos da el valor de F. Y luego tomamos el valor decimal. Los valores decimales se multiplican por 16 hasta que da un número entero, ¿sí? Da un 4, y se coloca FA por 4. Y esa sería la conversión de decimal a sistema hexadecimal. Luego, las conversiones para el sistema binario, ¿sí? Las conversiones en el sistema de un número binario a un número decimal. Para esto primero tenemos que ordenar en las posiciones, ¿sí? Tomar los valores de posición correspondientes a cada columna del número binario, como nos indica la imagen, ¿sí? Entonces, ver que en esta posición, si multiplicamos 2 elevado a 4, nos da por resultado 16. 2 al cuadrado es 4. Y 2 a la 0 es 1. Entonces sumamos estos valores que nos arroja y nos da un valor de 21. Y de esa manera estaríamos pasando este código binario a sistema decimal. La conversión de un número octal a binario es tal cual como lo acabo de explicar, ya que el sistema octal es básicamente igual al sistema decimal, con la excepción que solamente se cuenta hasta el 7. Entonces, por lo tanto, se realiza el anterior procedimiento y siempre va a arrojar este tipo de equivalencias, ¿sí? Entonces, se puede decir que esta es una tabla de la transformación del sistema binario a octal y viceversa, llevándolo de esta manera. Entonces sabemos que 0 equivale a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente. Entonces no hay mucha diferencia en la transformación de octal a binario.
Luego tenemos la conversión del sistema hexadecimal a un número decimal. Primero multiplicamos el valor de la posición de cada columna por el dígito hexadecimal correspondiente, que sería en este caso estos de acá, ¿sí? Y el resultado del número decimal equivalente se obtiene sumando todos los productos obtenidos en el paso anterior. Entonces de esta manera convertimos de hexadecimal a número decimal. Y luego llegamos a la adición y sustracción de números binarios, ¿sí? Esto es tan simple como esta tabla que nos representa. Entonces, sabiendo que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0, claro, en este momento en que 1 más 1 es 10, solamente lo colocamos si estamos al inicio de nuestra operación o en su defecto al final, como en esta, que se sobreentiende que hay un 1. Entonces, por lo tanto, 1 más 1, 10 y se coloca. Si no, solamente se preserva el 1. Entonces, en este ejemplo está 1 más 1, 10. 0 más 0, 0. Y así sucesivamente continuar toda esta operación que se basa en esta tabla, que vendrían siendo todas las combinaciones posibles. Luego pasamos con la resta de números binarios, donde es básicamente igual, sino que igual 0 menos 0 es 0, 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0 y 0 menos 1 es 1, ¿sí? Entonces, diciéndole de alguna manera, 0 menos 1 en nuestra lógica no le encontramos probable, porque estamos acostumbrados de que si este número es menor que este, no se puede restar. Pero en este caso se toma como 0 menos 1, como un 10 menos 1, solo que solo se preserva el 1, ¿verdad? Y ese es el que colocamos en nuestra resta. Entonces, para realizar la resta de números binarios es de la siguiente manera, ¿sí? En este vendría siendo de la siguiente forma. Acá en la resta sí se puede llevar tal cual como la resta que nosotros realizamos usualmente. Entonces, si decimos que 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1, lo que acabamos de explicar. Y luego se lleva el 1, ¿sí? Y volvemos. 1 más 1 es 0, que vendrían siendo, y se lleva el 1, y así sucesivamente hasta completar toda la resta. Luego, por último, las conclusiones. De esta exposición yo puedo tomar como conclusión de que los sistemas binarios están en nuestro día a día y solamente queda de nuestra parte notarlos, no ver los números simplemente como algo para contar un determinado objeto o ocasión, sino que los sistemas numéricos son un medio para transmitir información. Y lo otro que se puede concluir es que el sistema binario es el sistema numérico más efectivo para lograr la transmisión de la información. Muchas gracias.